Shalom Alejem, Esionan para Punto Breslev. Estamos haciendo un estudio en el libro de Ezequiel. Hoy estamos estudiando capítulos 44 y 45 del libro de Ezequiel. Increíble libro profético. Nos habla cómo el Eterno regresa la gloria de Dios al templo. Y cómo reconstruimos el templo. El servicio del templo recomienza. Es increíble, es sobrenatural. Obviamente, cuando uno lee estos capítulos 44 y 45, se da cuenta que las personas que han creído en el Nuevo Testamento han sido mentidas. Por ejemplo, Paulito, en el libro de Hebreos, que no recomiendo leer, dice que ya no más sacrificios de pecado, que todos los sacrificios terminaron, etcétera, etcétera. Problema es que el libro de Ezequiel no dice nada de eso, sino lo contrario. Inclusive en capítulo 45 vemos el príncipe que se cree que es el Mesías de Israel, trae sacrificios de toda índice, en capítulo 45. Es increíble. Así que ya sé que Pablo está mintiendo o no le contaron al Mesías en el futuro que no tenía que hacer esos sacrificios de pecado que va a hacer, y obviamente está contradiciendo el libro que escribe de él. ¿Entienden la lógica? No tiene lógica, no tiene lógica. Hacer un regreso. Estamos haciendo el estudio del libro de Ezequiel. Comenzamos con capítulo 37, donde habla cómo el pueblo de Dios regresa a su Dios y a su tierra, el pueblo de Israel. Es increíble. Vemos al final de 37, cómo el Mesías de Israel se revela a su pueblo Israel. Vemos cómo capítulo 38 y 39, cómo Gog de Magog, con todos sus secuaces, vienen a atacar a Israel, y es el Eterno que lo trae. Así como Moisés y Faraón, el Eterno trajo al Faraón contra Israel, y el fin del día fue para glorificarse él. Es la misma cosa otra vez, pero con Gog de Magog. Al fin, Gog, que los cristianos le llaman el anticristo, es exterminado en la tierra de Israel, y reconstruimos el futuro templo, que es capítulo 40, y continúa hasta el capítulo 48 de Ezequiel. Ahora, es donde nos encontramos ahora. Estamos en capítulo 44 y 45 de Ezequiel. Increíble libro profético. Obviamente, vemos varias cosas en un simple vistazo. No hay más cristianos. No hay más cristianos. Los cristianos que se dan cuenta de eso, dicen que se fueron en el rapto. Dios se los llevó en el rapto. Pero en verdad, uno se da cuenta que el rapto fue inventado por un padre católico chileno hace como 200 años atrás. No, nadie se ve en el rapto. Eso nunca existió. Pero se lo cree una cantidad bien grande de cristianos, incluyendo los mesiánicos. Dígame que no. Ahora, continuamos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 44, vamos a estar leyéndolo y vamos a ver cómo el servicio del templo recomienza. El profeta Ezequiel, el Eterno lo lleva proféticamente en el espíritu a la tierra de Israel, porque él estaba en Babilonia, se lo lleva a la tierra de Israel y ve esta visión de lo que está pasando. Y el Eterno le habla de las situaciones que van a pasar y que ya han pasado de ese tiempo. ¿Está bien? Nos habla, por ejemplo, de cómo los sacerdotes en el segundo templo se mezclaron indebidamente, hicieron varias cosas indebidas. Obviamente, este es el que estamos hablando del libro de Ezequiel, del tercer templo, pero el Eterno lo habla. Así que es como decir, se va al futuro, regresa al futuro más cerca, regresa al tiempo y después regresa al futuro. Esa es la idea. Pero sí vemos en capítulo 45 de Ezequiel cómo los servicios recomienzan en full. Vemos cómo el Mesías de Israel, el príncipe se le llama, y sus hijos, se casa y tiene un montón de hijitos, porque el sexo no es malo. No es malo. Muchos cristianos no pueden imaginarse que su Mesías hubiera podido ser concebido por medio de sexo. Sus padres tuvieron sexo.
Para ello inconcebible, porque para el cristiano, imagino, el sexo es indebido. Aunque sí, y eso es verdad, el judío no cree, el judío que no cree en Jesús, Yeshua, Yahoshua, como quieran llamarle, no creemos, pero el hecho que este muchacho nació, y alguien tuvo que tener sexo para que saliera este muchacho. En el libro del Nuevo Testamento dice que Jesús es el cuerno de José. El libro de Mateo lo dice, Mateo 1:18. María y José estaban casados y José le puso, María le puso los cuernos a José. Jesús es el cuerno de José. Ese niño bíblicamente se llama bastardo bíblico, y ese niño nunca tiene permiso de casarse con cualquier otro israelita normal. Tal vez por eso nunca se casó Jesús. Eso se podría la situación. La única persona que un individuo como Jesús se podía casar era con otro bastardo. Esa es la ley de la Torá. No lo estoy diciendo yo, esa es la ley de la Torá. El único candidato para Jesús poder casarse sería una muchacha israelita bastarda. Y ahí puede casarse. Y sus hijos y sus nietos y sus generaciones van a tener las mismas restricciones. Es bien feo. Obviamente el niño no tuvo la culpa sería de María y el soldado romano con el que se acostó ella. Interesante. Regreso al libro de Ezequiel. Así que el capítulo 44 nos habla de cómo los servicios recomienzan. Vemos cómo los servicios son reinaugurados y nos da las funciones del Santo Templo, los sacerdotes, cómo trabajan, etc. Mucha gente no sabe que hasta hoy en día existen levitas y sacerdotes, lineajes puros que se han preservado por todas las generaciones, hasta hoy en día. Ayer hablé de una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Universal, creo que es, y reconstruyeron un templo en Brasil y reconstruyeron una arca que no es la verdadera. El judaísmo sí creemos que va a ser encontrada y va a ser encontrada pronto para que esté presente en el tercer templo. Y como vemos en capítulo 44, vemos cómo la gloria de Dios entra al templo que viene, porque Dios está con el pueblo de Israel. Eso lo dice el capítulo 44 de Ezequiel. Yo no lo dije, porque la voluntad del Eterno está escrita en la Torá. 1/3 de todos los mandamientos de la Torá son relacionados con el Santo Templo. Y el libro de Ezequiel, al final, comenzando el capítulo 40 hasta el final, habla del futuro templo en Israel. Y vemos en Zacarías 14, como todas las naciones van a visitar el Santo Templo. Cuando el primer templo fue creado, la bendición que dio Salomón para las naciones fue que todo aquel de las naciones que venga a buscar del Eterno, sus plegarias sean recibidas. E inclusive la plegaria de unos judíos es aceptada más rápida que del judío. Vete tú a saber. Eso es lo que la Biblia dice. Así que lo encuentro bien interesante. Entonces vemos cómo el Eterno le da orden otra vez a los sacerdotes de cómo comportarse. Como dije, la profecía está yendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Así que es como recordándose ellos y para la futura generación los servicios del templo. Si nos acordamos, y lo dijimos anteriormente, en los tiempos de los poco antes de los macabeos, la Torah fue prohibida leer, pero teníamos el libro de Ezequiel, por ejemplo, que sí teníamos prohibido leer y nos ayudó a entender y mantener la tradición y la idea. Así que vemos cómo los sacerdotes regresan a servir en el templo al fin de capítulo 44. Y obviamente vimos cómo el Eterno trajo de regreso su gloria. Es increíble. A mí me encanta esa parte. Así que cualquier persona que dice que los judíos perdieron a Dios o la conexión con Dios,
no se lo dijeron a Ezequiel, no se lo contaron a Ezequiel. Y obviamente Paulito no le contó al profeta Ezequiel que ya no más sacrificio de pecado, porque leemos en capítulo 45 que total los sacrificios recomienzan, porque la idea de los sacrificios no es para expiar pecados, por decirlo así, es activar tu amuná, hacer arrepentimiento y el Eterno te regresa, poniendo tu fe en el Creador, obviamente viendo el animalito que está muriendo por ti. Ese animalito tenías que haber sido tú. Obviamente, no existe sacrificio humano. Son prohibidos. Solo los paganos hacían sacrificio humano. Solo los paganos hacían sacrificio humano. Eso es muy importante. Y el Cordero de Dios era un cordero, un animalito, no un ser humano. Así que no cuenta ser un sacrificio humano y contarlo como el sacrificio perfecto es juntar lo santo y lo profano, lo que no es kasher, lo que no viene de Dios. Solo los paganos hacían sacrificios humanos. Y como estamos leyendo en el libro de Ezequiel, regresa todo a su regreso. Todo regreso, regresan los sacrificios. Vemos cómo el Eterno da un espacio bien grande para el servicio, para el templo. La tierra de él se expande. Ese es el capítulo 45. Y vemos cómo el príncipe recibe tierra para él y sus descendientes. Hay una disputa que el príncipe de 43 y el príncipe de 44 son dos individuos diferentes. Uno, el príncipe de 43, debe ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él entra a ciertas áreas del templo. Solo el Eterno y él tienen permiso de hacerlo. Eso sería el sumo sacerdote. También en el capítulo 44 vemos cómo el Eterno le dice a los sacerdotes y a los levitas: yo soy tu porción, ustedes no reciben nada. Y vemos en el capítulo 45, verso 7, que al príncipe se le asignará una porción de tierra. Y después la tierra esta, él se la puede pasar a sus hijos y no quitarle tierra a otros. Y como dijimos en el capítulo 44, los sacerdotes, los levitas, no reciben porción, porque el Eterno es su porción. Así que esa es la inteligencia de la Torah, de la Escritura. Así que hablamos de pecados, del sacrificio de pecados, y vemos capítulo 45, verso 18, se lo voy a leer. Así es el Eterno, el omnipresente. El día primero del mes tomarás un ternero sin defecto y ofrecerás como sacrificio para purificar el templo de pecado. De la ofrenda de pecado, el sacerdote tomará un poco de sangre y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo. Lo mismo hará el día 7 del mes todo el que haya pecado sin intención o por ignorancia. Así el templo queda purificado. Como dije, Paulito, en capítulo 10 de Hebreo, dice totalmente lo contrario. Ya no hay más sacrificio de pecado porque Jesús es el fin de los sacrificios de pecado. No le contaron al profeta Ezequiel. ¿Ven la contradicción enorme? Enorme. Dice, el día, capítulo 21 de Ezequiel 45, el día 14 del mes, primero deberás celebrar la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio para su pecado. Para su pecado. Vamos a ver, Jesús va a ofrecer sacrificio para su pecado. Escuchen otra vez. Capítulo 21, verso 21 de Ezequiel 45. El día 14 del mes, me alegré tanto que me estoy confundiendo. El día 14 del mes, primero, deberás celebrar la fiesta de Pascua. Durante 7 días vas a comer pan sin levaduras. ¿Está claro? Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio para su pecado, y él y de todo el pueblo. En vez de decir, yo soy el fin de los sacrificios, yo morí por ustedes, ahí está para ustedes que el príncipe está ofreciendo sacrificios de pecado para él y para su pueblo. Tal vez no le contaron a Jesús
No, tal vez no le contaron a Pablo, tal vez, no sé. Esta gente de verdad que no ha pensado esto. Así que continúa la situación, siguen leyendo capítulo 24. Durante los 7 días de la fiesta que comienza el día 15 del mes séptimo, el príncipe deberá proveer lo mismo para el sacrificio por pecado, el holocausto, la ofrenda y los cereales de aceite. Esto es Rosh Hashanah. Así que el príncipe está trayendo sacrificios de todo índice por él y por todo el pueblo. Interesante, interesante. No le contaron al príncipe aquí que Pablo dijo otra cosa. Y Jesús murió por nada. Eso es lo que a mí el otro día dijo. Si no pecamos, Jesús murió en vano. Como chiste, mi hijo. Pero en verdad, si leemos esto, leemos Ezequiel 45, vemos que sí, Jesús se murió. Si él pensaba que era el último sacrificio, no leyó Ezequiel. Si Pablo dijo eso en el libro de Hebreos, no leyó Ezequiel. Obviamente, el libro de Ezequiel es verdad. Y el Nuevo Testamento es mentira. Hermanos, es hora de abandonar idolatría. En el nombre de Moisés, traigan a Jesús a los pies del altar, al Nuevo Testamento y todo eso, bótenlo ahí. Vengan a Hashem. Es verdad. Shalom Aleichem. Kol Tuv.